El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios. Entonces quiero hoy compartirle algo al respecto. La armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, mire que dice toda, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dejemos hasta allí. Me inquieta que cuando el apóstol habla de toda, de la armadura, habla de toda, no una parte. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los Efesios, estaba literalmente preso en Roma. Y él todos los días visualizaba al soldado que tenía su vestido, el vestido de los soldados legionarios, es decir, los que pertenecían a las legiones romanas. ¿Sí? Entonces, todos los días, él me imagino que orando, escribiendo, y veía al soldado ahí parado con su buen gorro, ¿sí? Y toda la armadura de Dios. Entonces empezó como a comparar de que un cristiano verdadero, un cristiano guerrero, tenía que estar vestido con una armadura especial, y él entonces hace acomoda esa vestimenta literal del soldado con una vestimenta espiritual que los hijos de Dios deberían tener. Y no solamente cuando tienen que salir a pelear. O sea, un hijo de Dios o un soldado, vamos a llamarlo así, un soldado de Jesucristo no puede andar desarmado en la calle. Usted tiene que permanecer con esa armadura todos los días, porque usted está en guerra todos los días de su vida. ¿Sabía usted eso? Usted el día que aceptó vivir para Cristo, se convirtió inmediatamente en enemigo de Dios, en enemigo del diablo, así como se convierte en enemigo de Dios cuando se va para el lado, es decir, el que practica el pecado, dice la Biblia, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora usted se constituyó amigo de Dios y se hace enemigo del mundo y su príncipe, que es el diablo. Entonces, cuando usted avanza, o cuando usted se convierte, se hace enemigo, pero cuando usted avanza, se hace archienemigo. Es decir, sí, se vuelve más peligroso en el reino de Dios. El diablo ya lo va a mirar con otros ojos. A un cristiano perezoso, soñoliento, dormilón, el diablo antes le mece la silla para que siga ahí durmiéndose, porque no es un peligro, no causa un peligro al reino de las tinieblas, sino que vive agradecido con Dios por lo que hizo, pero realmente no le interesa hacer que otros logren o alcancen esa salvación que es en Cristo Jesús. Pero cuando hay un pueblo de Dios, cuando hay un cristiano convencido de que fue llamado para ir un poco más allá, para arrebatar, para tomar el botín, ese cristiano se hace enemigo del diablo, fuerte, y tiene persecución fuerte. Por lo tanto, el Señor, sabiendo eso, y el apóstol Pablo, sabiendo eso, le dice al pueblo vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Pero la primera palabra que él menciona en el versículo 10 es que dice que deben ¿qué? Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, no podemos estar débiles.
Si queremos pelear, si queremos conquistar, si queremos avanzar, necesitamos estar fortalecidos en el Señor. No es fácil mantenerse fuerte cuando las circunstancias te quieren someter, cuando las circunstancias casi que te obligan a vivir con debilidad y con quejas y con pesadumbre todo el tiempo. La Biblia a mí me dice que el gozo del Señor es el que me da fortaleza, ¿sí o no? De una persona triste y afligida y metida siempre en ese cuento de las circunstancias, del negativismo, no puede estar fuerte y por lo tanto no puede tener fuerzas para pelear. Y si se va a montar un escudo encima, le pesa mucho y empieza a quejarse: ay, esto me incomoda, ay, esto como pesa este casco, como da calor, ¿sí o no? Nada le sirve, nada le queda bien, no se acomoda nada porque no hay fortaleza. Cuando usted está fuerte en Dios, usted a todo le dice amén, ok, aquí estoy, Señor. Pero cuando no, siempre busca la excusa perfecta para no asumir lo que a usted le corresponde como un hijo de Dios, como un cristiano en el reino de Dios. Vamos por partes. El apóstol inspirado por Dios escribe la carta a los Efesios, pero ¿a dónde estaba? En la cárcel. ¿Será que uno en la cárcel puede estar contento? Muy difícil, ¿sí o no? Yo no sé si alguien aquí ha experimentado eso, yo al menos no. No me gusta meterme en problemas, por lo tanto no sé qué es una cárcel. Pero creo que el estar encadenado no, o allá apartado, encerrado, sabiendo de que tiene muchos años de condena, o que, como el apóstol Pablo, tiene sentencia de muerte, ¿puede usted estar contento? Pero el Pablo que nosotros conocemos, que era un hijo de Dios, un guerrero, desde allá, inspirado por Dios y queriendo inspirar a los que están libres, le dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día malo. Es decir, si algún día les llegan a echar mano para traerlos acá conmigo, manténganse firmes porque esto acá no es bueno. ¿En serio? O sea, le está dando un mensaje de fortaleza e inspiración. Y como estaba hablando a un pueblo que conocía la cultura de los soldados romanos, la vestimenta, él no estaba hablando raro, en un idioma raro, a la gente que lo estaba escuchando o que iba a leer sus cartas. Y empieza a describirle entonces cómo era que se debían vestir. Y empieza por el yelmo. ¿Sí o no? O galea, que también se le llama, pues. Dice que este protegía la cabeza y el cuello de los ataques del enemigo. Esa era una pieza completa, un casco, y tenía acá un penacho rojo, grande así. Y dice que ese era hecho de un material bien especial. Dice, era forjado de una sola pieza, es decir, era como un hierro forjado, con un forro de cuero, ¿sí? Y dos placas que colgaban aquí a los lados, para proteger el cuello. Protegía la parte de atrás del cuello y protegía cierta parte de aquí de los hombros. Entonces, ese es el yelmo de la salvación. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, porque vamos para ir como bajando de la vestidura de arriba hacia abajo. El yelmo está en el versículo 17, pero aquí lo vamos a tomar como primero. El yelmo de la salvación, es decir, cubre tu cabeza, guarda tu mente. En la cabeza está, cierto, la mente, se supone. No, o alguien tiene la mente en otra. Cuando tú proteges tu mente de los dardos del enemigo, cuando proteges tu mente de las palabras malsanas, cuando proteges tu mente de los comentarios malsanos, cuando proteges tu mente de que todas esas influencias que primeramente atacan es allí, porque tu mente es la primera que es atacada. Por eso el apóstol Pablo dice que los dardos del maligno llegan ahí primero ¿a dónde? A tu mente. Y si logra filtrar en tu mente y te logra desanimar, ya perdiste. Hay que pelear ¿la qué? La buena batalla de la fe, y entra por allí. Entonces el yelmo de la salvación es eso, tiene que estar allí, tu mente tiene que estar protegida. ¿Y sabes cómo la proteges? Métele palabra de Dios. Pondré mi ley en su mente y en sus corazones las escribiré. El plan de Dios es de que usted se mantenga con una mente, como dijo el apóstol Pablo en determinado momento, nosotros tenemos la mente de Cristo.
Con la mente de Cristo es que usted va a ser, digamos que repulsa, va a defenderse contra las acechanzas del diablo, porque cuando venga los ataques usted va a decir, escrito está, porque su palabra o la palabra de Dios está ¿dónde? En su mente y en su corazón. Ya usted la llenó, se protegió. Pero cuando usted está desprotegido, le entran palabras, una murmuración, un comentario, algo, y entonces usted, ay sí, ya, desde que bajó la guardia, se quitó el casco, ya perdió, porque ya su mente empieza a ser influenciada con cosas negativas. Luego vamos bajando el casco, luego nos encontramos con la coraza. Está en el 14, en el versículo 14. Le estoy diciendo que vamos un poco, no vamos siguiendo textualmente, o sea, cronológicamente el texto, pero sí quiero ir cronológicamente con la vestimenta. La coraza, olórica segmentada también se le llamaba, protegía los órganos vitales. Esta coraza estaba compuesta como por unas escamas metálicas, ¿sí? Eran unas cositas puestas así encima, de abajo hacia arriba. Es decir, para que no le metiera el agua si llovía, sino que el agua caía por encima. ¿Ah? Es correcto. Esta cubría el hombro desde acá hasta la parte de abajo. Protege el hombro y cada lado del pecho. Esta protegía los órganos vitales, es decir, el corazón, los riñones, los pulmones y todo. Las espadas no entraban, ¿sí? Recuerde que esa guerra en esos tiempos eran puras lanzas y espadas. Ahora, pero la armadura tenía un peligro. O sea, esas escamas no estaban unidas entre sí, sino que, un ejemplo, estaban aquí, o sea que la espada de acá podía entrar, de abajo hacia arriba sí podía entrar. Es más, ¿se acuerdan la historia de un rey malo llamado Acab? Dice que este rey se disfrazó, el hombre quería pelear contra los reyes, pero los profetas le dijeron, no vayas, porque vas a perder, te van a matar. Y él dijo, no. Entonces invitó a otro amigo, rey Josafat, y rey Josafat se vistió como si fuera el rey Acab, el rey de Judá. Y el hombre entró a la batalla disfrazado, no de rey. Y cuando el rey que está disfrazado como él lo fueron a atacar, él pidió ayuda a Dios y Dios lo defendió. Pero entonces un soldado tiró una lanza así al azar y se la clavó. Una lanza al azar. Y él, aunque tenía la armadura, él le metió. Porque ya estaba, el hombre era un rebelde. Acá era un rey malísimo. Entonces, quiero decirle que no es la armadura. Por eso dice, vístanse de toda la armadura de Dios y ajustenla bien. No la deje mal puesta. Entonces, esta coraza dice que es la justicia. Bendito Dios, hermanos. Ojo con esto. El yelmo, ya sabes que es la palabra de Dios, o sea, la mente. Pero la coraza, es decir, lo que te cubre es la justicia. Que en otras palabras podríamos decir, si tú vives una vida justa, tienes tanto el respaldo de Dios y tanto la protección de Dios que puedes ir contra el diablo y sus demonios y tú estás protegido porque esa coraza de justicia te cubre. Un justo, escuche bien lo que le voy a decir, iglesia, y esto es trascendental y fundamental en la vida nuestra. Un justo dice que nunca será avergonzado. Y nunca un justo tendrá que andar mendigando, nunca un justo estará desprotegido, un justo tendrá el respaldo de Dios, aunque hayan aflicciones. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Es decir, que si hay justicia en tu vida, mantente fuerte, mantente firme, aunque hayan dificultades y aunque hayan tormentas, porque sabes que el poder de Dios en el momento dado se manifestará a tu vida y hará justicia. La justicia de Dios, ojo, nosotros no podemos impartir ni procurar hacer justicia cuando es a Dios el que le corresponde. Lo que sí podemos es vivir una vida justa. Porque está la justicia de Dios, que es perfecta, pero nosotros sí podemos vivir en justicia.
Es decir, hacer lo que es correcto delante de Dios, y eso nos va a proteger, es como una coraza. Luego encontramos en el versículo 17 también habla de la espada o gladius en el griego. Una poderosa arma ofensiva en manos de un soldado diestro, que al blandearla es señal de advertencia al enemigo. Y es la espada del Espíritu, bendito sea el Señor. O sea, cuando usted tiene la palabra de Dios como su arma más poderosa y efectiva, no hay enemigo. Dice que cuando ellos blandeaban ese gladius, de ahí viene la palabra gladiador, o sea, el que pelea con espada, ¿sí o no? Cuando ellos blandeaban esa espada, dice que su señal, es decir, el brillo reflejaba de lejos y decían, wow, allá hay gente armada. ¿Y eso qué lo hace? Dice que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También está en el versículo 17. ¿Hasta dónde quiero que usted entienda esto? Si resumimos todo tiene que ver con la palabra. La palabra de Dios es la que te enseña la justicia, la palabra de Dios es la que llena tu mente, pero al usar la palabra de Dios, al usarla, no literalmente como alguna hermanita por ahí que conocí, que cuando la persona tenía dolor de cabeza le ponía la Biblia en la cabeza. No, eso no funciona así. La Biblia no es un talismán. La Biblia es, o la palabra de Dios es el poder de Dios que se manifiesta en tu vida cuando tú la vives. O sea, es un poder que está allí quieto, por decirlo de alguna manera. Pero cuando tú lo tomas y lo introduces dentro de ti, le das vida, la palabra de Dios accionando en ti se convierte en una espada poderosa, defensiva y ofensiva. Con la espada te defiendes, pero también atacas, ¿sí o no? Entonces, con la palabra, escrito está, solo al Señor tu Dios. Pero también con la palabra dice, poderoso es Dios para darle todas las cosas. Es decir, vamos a la ofensiva. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Voy a la ofensiva porque tengo el poder para triunfar y obtener lo que quiero. ¿Sí me estoy haciendo entender? La palabra de Dios te otorga un poder sobrenatural que no tienes por qué temer sabiendo quién te está respaldando. La palabra de Dios. Cuando tú y yo actuamos en nuestras fuerzas, somos pero más débiles que débiles. O sea, yo no sé si usted lo ha intentado, pero yo a veces he querido actuar en mis fuerzas y me siento avergonzado luego con Dios. Porque realmente mis fuerzas, ante la primera situación, allí quedan. Ante la primera circunstancia y adversidad, hasta ahí llegan mis fuerzas. Pero cuando es la palabra de Dios que me fortalece, por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Manténgase firme, porque hay días malos. Días o meses, o años. Hay tiempos malos, es lo que quiere decir realmente la palabra. Los tiempos son malos. Vienen con una influencia de maldad de aquel que sabemos que es como el príncipe del mal. Por lo tanto, en mis fuerzas, mire, partamos de aquí, mis amados, y esto es una realidad. Tenemos un adversario que es poderoso. No podemos quitarle los méritos. El enemigo es poderoso, ¿sí o no? Por lo tanto, tú y yo en nuestra fuerza ni lo intentemos. No lo intentes siquiera. De pronto le puede pasar como los hijos del tal Seba, ¿se acuerdan? Que fueron a conjurar y a echar fuera un demonio y se salieron maltratados y casi que desnudos. No lo intente. Si usted no está en la justicia de Dios, si usted no tiene su mente guardada por la palabra de Dios, si usted no está viviendo en justicia, ni lo intente. Ay, hermano, y entonces yo soy un cristiano y entonces yo no puedo hacer nada. Aquí está. Si tiene la armadura de Dios, hágale. Si no, más bien manténgase quietecito. Porque se mete en un problema. Es como vamos a hablar aquí, como yo irle a retar a boxeo a un tipo, a un Mike Tyson o qué sé yo, un gorilón de estos. Yo, aunque tengo nociones, al menos del boxeo, no tengo ni el físico, ni la capacidad, ni la resistencia para enfrentarme a un tipo de esto. No lo tengo. Entonces, ponerme yo a buscarle problema o a
sonsacar a una persona esta es meterme en un lío. Con un solo manazo que me deja tendido ahí. Seamos realistas. El enemigo tiene poder. Por tanto, el apóstol Pablo te está diciendo, vístete de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es que Cristo pelea por mí. Sí, amén, pero necesitas tener estos requisitos para que Él te respalde. Si a usted que conduce un vehículo, viene un agente, pero viene de civil y no trae ni siquiera la placa, ni trae nada que lo represente o que esté representado o respaldado por su autoridad, ¿usted le hace caso? Aunque le diga, es que yo soy agente, muéstreme su placa y su vestido y todas sus cosas. ¿Sí o no? Usted en ese momento puede hacer con él lo que quiera, o no le hace caso, o si quiere le tira la moto encima porque es un civil más. ¿Sí o no? Pero si viene con la placa, si una se muestra, sí, señora agente, tiene razón. Y usted vaya, y si alguna queja, alguna cosa, pero usted va a quejarse contra un agente de determinada autoridad. Pero si esta persona no está vestido así, usted va a decir, no señor, es que yo me encontré con un civil más. Usted si iba a actuar con la autoridad que usted dice representar, debía tener las características y debía estar vestido como un agente para yo poderle decir. Pero el hecho de que usted me diga que usted es un agente, eso a mí no me da seguridad de que usted realmente lo sea. Sí me estoy haciendo entender, para que usted entienda que el respaldo de Dios lo tiene, pero si usted cumple con ciertas características, si usted obedece lo que está diciendo la palabra. ¿Por qué me está diciendo fortalezcas en el Señor, vístase de toda la armadura? Porque de esa manera es que va a tener el respaldo de Dios. De resto, usted es un holgazán que quiere quizás tener los beneficios sin estar haciendo nada. No es bueno porque te acostumbrarías a ser una persona dependiente de todo mundo y no responsable de tus acciones también. ¿Estamos? Luego nos encontramos con el cinturón. Está en Efesios 6:14. El cinturón o la faja, ¿cierto? Eso se llama un cingulum en el griego. Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad?, preguntó alguien. Ese alguien fue ¿quién? Pilato, ¿sí o no? Pilato estaba frente a la verdad y no pudo discernir que tenía la verdad al frente. Como muchos quizás pueden estar en la misma condición de Pilato, con autoridad, con gobierno, pero nunca discernir a quién realmente tiene enfrente de sí. Este cinturón dice que es algo de cuero atado alrededor de una túnica, y de ese cinturón, se lo voy a decir, de aquí salían unas láminas sencillas, pero eran como como un acero blindado que protegía las partes íntimas del soldado. O sea, además del cinturón que le ceñía, tenía como unas laminillas que de aquí para abajo, o sea que cualquier cosa el hombre estaba protegido, ¿sí? A un ataque bélico a las partes íntimas, tenía la protección. Ese cinturón, dice el apóstol Pablo, que es la verdad. La verdad tiene que estar ceñida de tus partes más tremendas. Mis amados hermanos, no es de un cristiano andar en hipocresía, no es de un cristiano andar en mentiras, llámese para hacer negocios, para hacer que no es de un cristiano eso. Si usted va a hacer un negocio, hágalo con transparencia y con verdad. No saque ventaja de su rótulo de cristiano tratando de manipular o hacerle creer. Yo creo que yo les comenté que en una ocasión yo saqué mi título de pastor y después me avergoncé porque esta persona me dijo, ¿y qué me garantiza usted ese título de pastor que usted tiene? Me avergoncé porque no era necesidad de hacerlo, pero quise de pronto sacar ventaja o ganar confianza en esta persona, pero me lo dijo así de frente me dijo, ¿y a mí qué me garantiza que usted sea pastor? Por lo tanto, no son mis títulos, sino mi testimonio de que soy un cristiano genuino, que hablo con verdad donde tenga que hablarla y como tenga que hablarla y a quien tenga que hablarle. ¿Sí o no? Por esa verdad murió el Señor. Hay por ahí un dicho
popular que dice: por la verdad murió Cristo, y es verdad. Cuando él le preguntaron: ¿tú eres el Hijo de Dios? Dijo: tú lo has dicho. Ya inmediatamente se tiró la soga al cuello cuando dijo: soy Dios. Y eso era blasfemia, y eso era digno de condenación inmediatamente. Entonces, cuando él le preguntaron muchas cosas, él cayó. Pero cuando le dijeron: tú eres el Hijo de Dios, él dijo: tú lo has dicho. Ya ahí no podía decir más nada, ni podía callar, tenía que concretarlo. Así que usted, por la verdad, si le toca morir, que usted vengan con una espada y lo cojan de aquí y le digan: si eres cristiano o eres... Si dice sí, la empujo, si dice no, tú lo has dicho, soy cristiano. ¿Sabe que después del rapto, si usted ha leído o ha escuchado noticias, sabe que ya llegó un buque cargado de guillotinas aquí a Colombia? ¿En serio? ¿Y para qué guillotinas? Aquí no se utiliza eso casi. Porque después del rapto, en la persecución, va a haber unas señoras guillotinas descabezando gente. Literalmente. Aquellos que, conociendo la verdad, no estuvieron preparados para el viaje y se quedaron. Y luego, cuando venga la persecución para la marca, no se van a dejar marcar, pero entonces va a perder la cabeza. Así va, no como el puma, no va a ser por amor, ¿sí o no? Por persecución. Luego viene el escudo en el versículo 16, el escudo del soldado. El escudo era como una pieza entera más o menos de 1 metro, 1,20, con unas curvaturas como algo así semicilíndrico, acá con unas agarraderas y con unos por los lados tenía unos bordes metálicos. O sea que si le daban con la espada, dañaba las espadas con esos bordes metálicos, ¿sí? Y era preparado o era hecho de un metal, de un material que resistía las espadas y resistía las lanzas. Y ese escudo, dice aquí que es: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ay, Jesús, ese escudo es la fe. ¿Sabes que la fe tiene tanta connotación en la vida cristiana que a veces no creemos que la tenga? La fe es lo que te lleva a vivir una vida de gracia y de, ¿cómo lo llamaríamos? De respaldo de Dios, porque es que la fe tuya es la que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Él. Yo no entiendo cómo puede haber creyentes en Dios e incrédulos. ¿Sí o no? Creen en Dios, pero la fe en Dios está muy débil. ¿Por qué? Si yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios que hace cosas sobrenaturales, ¿por qué mi fe en Él es tan débil de tal manera que es como si tuviera un escudo de icopor? Porque los dardos que el maligno lanza inmediatamente traspasan y te hieren en tu fe y desmayas en tu fe. ¿Te imaginas un escudo de icopor? Lo pasa hasta un alfiler. Entonces cualquier dardito, cualquier cosa, ya. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a todo lo que le acabo de decir, a toda esta obra que vamos a empezar? Le voy a contar que en esta obra que vamos a empezar a ejercer, nos va a tocar quizás ir a lugares donde hay brujos, hay hechiceros, donde hay un montón de gente practicando diferentes cosas, y usted le va a tocar enfrentarse directamente cara a cara con brujos, con hechiceros, con edina, con santeros, con qué sé yo, un montón de cosas. Y entonces usted va a salir corriendo. No, usted tiene que ir con toda la armadura de Dios. Aquí los soldados todos iban vestidos iguales, es decir, todos tenían la misma capacidad, tanto de resistencia como de ataque. Pero quizás habían unos más osados que otros. Quizás habían unos que sabían utilizar mejor el escudo y mejor la espada. Lo que quiero decir con esto es que a todos se nos es dado la posibilidad de tener esta armadura de Dios. Pero hay algunos que se la ponen si se la ciñen bien, y hay otros que quieren andar sin ella. Y los que andan sin ella están expuestos a todo ataque del maligno, y por eso su vida
quizás cristiana, su vida ministerial no avanza. Entonces, ¿de quién depende esto? ¿De Dios? No. Si yo le entrego una armadura a Arley y le digo, póngasela y vaya a pelear, y dice, no, pastor, yo me voy así sin ella, yo sé cómo hacerlo. Y lo matan, o no va a venir la esposa a reclamarme, pastor, ¿usted por qué mandó a Arley para allá a pelear así? No, un momentico, ve, aquí está la armadura, yo se la entregué, es la talla de él. Y pesa. Sí, aunque David tenía un respaldo más, o sea, David sí realmente tenía la coraza y tenía el escudo. Por eso fue. ¿Sí o no? Porque esa vestidura, usted sabía que eso que le iban a prestar, realmente ellos le dieron la armadura y la del rey, que era el más grandulón. Y David era o sea, eso en su texto original dice que era como una burla. Era para burlarse de él porque él intentó y eso, ¿no? La armadura tiene que ser muy bien, muy precisa al cuerpo para que quede enseña. Si un soldado no puede correr, no puede maniobrar esa cuestión, porque eso pesa. Lo que dice Arley es verdad. Y muchos no se la colocan porque les pesa o les molesta y creen que pueden andar livianamente. Pero usted sin armadura está expuesto. Para toda acción y toda cosa que se vaya a hacer se necesita una indumentaria especial. Para ser un soldado de Cristo se necesita la armadura de Dios. Quiera usted o no, la necesita para ir a pelear. Si usted se va desarmado, está corriendo el riesgo y después no venga a quejarse. Por eso le estoy diciendo, si usted va a trabajar en esta obra, vístase. Ayuno, oración, lectura de la palabra, predique el evangelio, sane a los enfermos, haga lo que un soldado de Jesucristo tiene que hacer. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Y luego habla de las sandalias, es decir, aquí es la palabra kaligai en su griego. Dice, adecuadas para marchar y pelear. Las sandalias no eran unas sandalias como las que hoy se ven por ahí, sino que eran de cuero, sí, pero llegaban como hasta por acá. Eran como unas botas de puros cueritos. Sí, pura amarraderitas acá sí, pero dice que eran muy prácticas para pelear y tenían unas tracciones por debajo como unas piedras incrustadas o unos clavos, cosa que no se resbalaban fácil, porque recuerde que el soldado peleaba era cuerpo a cuerpo, llegaba un momento donde los bandos se enfrentaban cuerpo a cuerpo, entonces necesitaban buena tracción para no resbalarse y caer. ¿Sabe qué me habla de esto? Dice que es la buena disposición, porque es el evangelio de la paz, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, está en el versículo 15. Es decir, usted tiene que su mente, su pecho, su corazón, sus partes íntimas y los pies, todo tiene que estar muy bien protegido. La justicia de Dios es lo que te protege, la cabeza, que es el casco, también te protege. ¿Sí? El cinturón te da fuerza, la espada te da avanzada y también defensa, y los pies es la predicación del evangelio. Estamos frente a un reto que sin esto no podríamos cumplirlo jamás. Sin la armadura de Dios no podríamos cumplir nada de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. El apóstol Pablo, escuche, era un guerrero que estaba allí preso por causa del evangelio, pero le estaba dando ánimo a los que estaban allá afuera porque sabían que ellos tenían la juventud y toda la disponibilidad para que hicieran esta bendita obra. Hoy el apóstol Pablo, hace ya casi 2000 años, nos está inspirando de la misma manera, Iglesia de Dios del siglo XXI. No podemos demeritar, no podemos quitarle méritos a lo que el apóstol Pablo hizo en su tiempo, pero que de aquí en adelante, si el Señor nos permite y pasamos a la historia, se puede hablar de tu nombre y de mi nombre, de que realmente cumplimos también y pudimos dejarle un legado a nuestras generaciones, tal vez escritos no en la Biblia, pero un libro o una experiencia, qué sé yo, o un ministerio bien poderoso, de que mi familia y mis nietos y bisnietos puedan decir, si no viene Cristo de aquí a allá, mi papá o mi abuelo fue un guerrero y me dejó un legado, y yo voy a seguir también ese mismo legado porque vale la pena. Lo que mi mamá, lo que mi papá hizo, valió la pena, es lo que ha causado que hoy yo y mis amigos tengamos un evangelio poderoso, que tengamos una comunidad sana, que tengamos una comunidad bendecida. Lo que usted haga hoy va a demarcar el futuro de las próximas generaciones. Así que, mis amados,
manos a la obra, pero con la armadura de Dios. No se vaya sin ella, no intente actuar sin ella, porque es peligroso. Imagínese un soldado y meterlo al Amazonas o por allá a los llanos orientales. ¿Dónde es que está? El Caquetá, por allá es mucha guerrilla, ¿sí o no? ¿Cómo mandás un soldadito para allá que todavía no haya jurado bandera y que apenas tenga un vestido, todavía un uniforme café que le ponen? Sí, que todavía no le han entregado ni un bolillo siquiera, o mandar un bachiller para allá con un bolillito. ¿Usted imagina cómo viene, muchachos, si es que viene? No vuelve. Se encuentra un guerrillero con tremenda arma y ahí frente a frente, ¿cómo quedó el muchacho? O le da un paro cardíaco y se muere, o lo matan a tiro. Pero no. ¿Por qué? Porque no está en la condición de pelear. Usted y yo para pelear tenemos que entrenarnos, ¿o no? No pelee sin entrenamiento y sin armas, porque usted es presa fácil del enemigo. Estamos frente a un reto y es lo que quiero que hoy usted se concientice de eso. El preámbulo que le hice enseñándole o mostrándole el proyecto que tenemos es para que usted se concientice de que aunque somos poco, podemos hacer grandes cosas. Porque esto se va a convertir en algo que a manera que empecemos a rodar, muchos ministerios, y escríbalo por favor, mucha gente de por aquí, iglesias que quizás pasan desapercibido de que aquí hay otra iglesia, van a empezar, hey, ¿cómo esta gente está haciendo eso? Y se van a acercar a preguntarle a usted o se van a unir al proyecto de trabajo y sean bienvenidos. Yo no estoy aquí que nos vamos a volver elitistas y a nadie más vamos, no, vamos a hacer un trabajo en común. Si hay gente que apoye, si hay pastores y líderes de otros lugares que van a venir, gloria a Dios, necesitamos gente para colar porque vamos a necesitar mucha gente, muchos servidores, así como la iglesia primitiva, que ya no tenían cómo atender a la gente y tuvieron que buscar gente y decir, saquen entre ustedes y vengan, comisionen allá que estos se encarguen y nosotros seguimos para adelante porque esta obra no se puede parar. Así necesito gente dispuesta que esté preparada para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Y para eso la palabra nos instruye, que cada persona esté preparada por la palabra de Dios, que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Enseñarnos, para prepararnos, para instruirnos a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Términos, o sea, conclusión general, usted necesita estar aferrado a Dios y a la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios, y la justicia de Dios va a operar en su vida. La palabra de Dios como una espada le va a hacer vencedor en cualquier problema y en cualquier momento, sea quien sea el enemigo. Usted con la palabra de Dios, mire, le voy a decir algo que usted quizás no ha entendido. ¿Usted sabe quién es usted? ¿Cómo se llama usted? Kedwin Rodríguez. Ya. Su meta, su propósito o lo que usted quiere hacer en Dios, de pronto un salmista, ¿cierto? Una persona a cantarle a Dios. Por aquí hay muchos músicos, otros son oficiales y otros, todos tienen una profesión o algo, un oficio en particular, ¿sí o no? Cuando usted le preguntan quién es usted, usted se identifica como la persona que es o con el oficio. Una persona que trabaja la madera le dicen carpintero, ¿sí o no? Aunque él no se llame carpintero. Una persona que trabaja la electricidad le dicen eléctrico, es electricista, pero la mayoría de nosotros le decimos es eléctrico, ¿sí o no? A uno que trabaje la mano de obra negra le dicen albañil, ¿sí o no? Oficial de albañilería. Y así sucesivamente. Ojo, pero en el reino de Dios usted ni es oficial, ni es albañil, ni es salmista, ni es cantante. En el reino de Dios, ¿sabe quién es usted? Tampoco sabe. Un hijo de Dios, un príncipe. En una ocasión, un hombre estuvo, lo que le quería decir es esto, que usted con la palabra de Dios puede hacer frente directamente al mismo Satanás. Y téngalo ahí y grábeselo. No se asuste, que es verdad. Ahí ya como que ay. Usted viviendo la palabra de Dios, usted puede hacer frente al mismo Satanás. Y sabe, tiene que huir, porque es que usted no está solo. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Un hombre en una ocasión, en una campaña, en medio de unos satánicos, estaba predicando la palabra de Dios, pero el hombre ya había dejado que su corazón fuese penetrado por el orgullo, porque era un evangelista muy reconocido internacionalmente. Y se le sube un personaje a la tarima donde estaba predicando una campaña al aire libre, y este personaje, dice él, que se atravesaba el brazo con los dedos así.
Y se reía en su cara y le decía: tú no sabes quién eres tú. Y él decía: sí, yo soy el evangelista internacional, y le citaba todas sus credenciales. Y más se le reía el diablo. Tú no sabes quién eres tú. Sí, yo soy el evangelista internacional. Ya murió, ya está en la gloria del Señor. Un guerrero, un hombre de Dios. Hasta que dice que él en esos momentos sintió como el Espíritu Santo lo humillaba, y dice que él cerró sus ojos y tuvo que pedir ayuda al Dios Altísimo. Dice que frente a ese personaje siniestro y horrible y que se le reía en la cara, él dice que él cerró sus ojos, y mientras cerraba sus ojos, sus rodillas le aplaudían. ¿Sí? Un evangelista de talla internacional, y en ese momento estaba temblando delante de la presencia del mismo Satanás. Pero en ese momento que él clamó al Dios, al Espíritu Santo, dice que en el nombre de Jesús reprendió, y ahí sí saltó de la tarima y desapareció en el aire. O sea, saltó de la tarima y no cayó. O sea, estaba el mismo Satanás ahí al frente. Pero eso, cuéntale en su testimonio muy poderoso, de que ese día hubo sanidad, hubo sanaciones de personas, brujos convertidos, porque él en esos momentos acudió nuevamente a la presencia poderosa del Señor Jesús. Entonces, ¿quiénes somos en Dios? Es lo que realmente va a hacer que las tinieblas tiemblen. No lo que tú eres en tu profesión. Puedes ser el mejor músico, el mejor director de alabanza, el mejor evangelista, pero eso ante el diablo no tiene nada que ver. Pero cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios, a eso sí le tiembla el diablo. Sí, ahí sí las rodillas que tienen que aplaudir son las del diablo y no las suyas. Porque él sabe que un hombre lleno de la gloria de Dios, en obediencia, en santidad, él no se le puede acercar. Ese es intocable, porque el Señor dice: lo que es mío, nadie lo toca. ¿Sí o no? Entonces, mis amados, el reto es: busque a Dios, métase con Dios, y el diablo tiene que huir. Y la obra que vamos a hacer, el diablo, aunque se oponga, no la va a poder detener, porque somos un ejército armados con toda la armadura de Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a glorificar el nombre de Dios. Denle un fuerte aplauso si quiere, sí. Padre, aquí estamos, Señor. Somos tus soldados, levante sus manos allí. Somos el ejército de Dios. Llevamos la bandera de la justicia y del poder de Dios manifestado en nuestras acciones. Padre, a ti remitimos toda la gloria, y pongo este ejército, Señor, delante de ti, vestidos, Padre, con el yelmo de la salvación, vestidos con la coraza de justicia, vestidos con el cinturón y con la espada de la verdad, Señor, vestidos con el escudo de la fe. Y que haya esa buena disposición, la preparación, Señor, porque el evangelio de la paz va a ser predicado, Señor. Unos pies que anuncian la paz son bienaventurados. Una persona que anda en justicia es guardada. Un cinturón que nos ciñe con la verdad, oh Dios, nos hará verdaderos y veraces ante esta sociedad que anda en mentiras, Señor. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús declaro que hay un ejército vestido con toda la armadura de Dios. Nos vestimos, oh Dios, con esa fuerza, con ese poder, y nada nos detendrá. Vamos, levante su voz y levante sus manos. Nada te detendrá. Todos los proyectos, Señor, que tenemos por delante son proyectos que vienen con el diseño tuyo y que vienen con la autoridad del reino, y que nada que se oponga, Señor, se podrá realmente gloriar de que pudo detener la obra que un día tú nos dijiste que empezáramos, Señor. Y así como Nehemías continuó hacia adelante con el muro, así nosotros continuamos hacia adelante, Señor. Y los enemigos como Sanballat, como Tobías, vendrán a burlarse, pero nosotros no le prestaremos atención, Señor, porque sabemos que esta obra tú la has puesto en nuestras manos y se ejecutará, y mucha gente conocerá a través de esta obra y del poder maravilloso del Espíritu Santo, conocerá de tu gracia, del amor, y vendrán a la salvación, y tú irás añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Por lo tanto, ahora en el nombre de Jesús, Señor, nos vestimos con la coraza, nos vestimos con el yelmo, nos vestimos con el escudo, nos vestimos con la espada y con el cinturón y con las sandalias, para que podamos resistir, Señor, al día malo, Padre, y estando prestos para orar cada día, dice tu palabra,
porque debemos estar vigilantes en la oración. Aleluya. Dice, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Señor, hoy levantamos nuestro clamor delante de ti para que sean abiertas puertas, oh Dios, que nadie pueda cerrar. Sean puertas abiertas donde iremos a buscar los recursos, porque ya tú empezaste a obrar en el corazón de estos empresarios, en el nombre de Jesús, Padre, para que empiecen aún los gobernantes a abrir puertas también y empiecen a apoyar, porque es una obra que va a beneficiar realmente no solo al necesitado, sino a muchas personas, oh Dios, que también de alguna manera se verán beneficiados por esta obra, Padre, que tú has puesto en nuestro corazón ejecutar. Así que ahora, en el nombre de Jesús, Padre, nos levantamos como un ejército glorioso y triunfador y declaramos, Señor, que lo veremos hecho y nos gloriaremos en ti, y mucha gente te conocerá. Conocerá que tu iglesia es una iglesia de avanzada, es una iglesia de impacto, es una iglesia que no se queda solamente en las cosas de la fe, sino que avanza también haciendo obras, Señor, social, porque así como tú, Señor Jesús, viniste a hacer obras de impacto general en todas las personas de una manera integral, así nosotros avanzaremos con ese mismo legado, Señor. Si tú multiplicaste los panes y los peces, nosotros también haremos que se multipliquen. Aunque hayan pocos recursos, nosotros declaramos, Señor, que tú abrirás puertas abiertas, se verán, donde alcanzaremos, oh Dios, recursos inalcanzables que ni siquiera nos imaginamos, oh Dios, pero vendrán tantos recursos que aún, Señor, tu pueblo será beneficiado también. Padre, gracias, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra, y esta palabra hoy nos aferramos a ella. Hoy nos ceñimos, Señor, el cinturón, hoy nos ceñimos con el escudo, hoy nos ceñimos, Padre, con el casco, hoy nos ceñimos las sandalias, y también nos ceñimos, Padre, esa coraza de justicia, porque tú nos estás diciendo, Señor, que vienen tiempos malos, pero aunque haya maldad y aunque haya un enemigo, Señor, que esté bravo, nosotros iremos con más fortaleza, con más braveza, porque vamos en el respaldo del que todo lo puede, y ese eres tú, Señor, quien estás con nosotros, y más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Hoy yo declaro victoria total. Desde ya, Señor, vemos grandes grandes movimientos en esta obra que iniciamos a partir de hoy. Señor, declaramos victoria total en el nombre de Jesús, y derrota de las huestes de maldad, Señor, en las regiones celestes. Declaramos que el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario, y hoy tenemos la victoria, la autoridad y el poder para ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor.